Bienvenidos. Estas son las 12 campanadas, historias del reloj y del calendario. Hoy les leeré un cuento de mi libro Florilegio de narraciones desahuciadas. Con ustedes, cuanto más conozco a los humanos. La soberbia fue el inicio de nuestro fin. De nada nos sirvió ser los más fuertes, para nada nos valió ser los más inteligentes, y abandonar a Dios solo nos heredó una vida ausente de esperanza. Ahora grabamos en piedra estas runas, como advertencia, sin más sentido que el de lamentarnos, porque no vendrá nadie a leerla, ni alcanzará esta roca a conocer otra civilización, pues perecerá fundida, igual que nuestros castillos y fortalezas, igual que nuestra cultura y nuestra tecnología, igual que toda nuestra raza. Aquellos seres jamás habían demostrado un gramo de misericordia. Los había visto golpeando a sus compañeros, los había visto destrozando sus hogares, matándolos de sed y de hambre, encadenándolos, torturándolos y haciéndolos pelear entre sí. No conocían la piedad. Lo más cruel era cuando les tendían la mano, les ofrecían comida y hogar para luego degradarlos, aprovechándose de la confianza ganada. El cachorro se asomaba por debajo de una banca. Cualquier precaución era insuficiente. Siempre debía estar alerta. Vio dos pares de largas piernas que se aproximaban. Decidió internarse en el colector pluvial que cubría la banca. En esos días era más seguro rondar por los drenajes que por la superficie de la calle. Las ratas y otros roedores se habían extinguido por consecuencia de alguna enfermedad, y en ese momento realmente los extrañaba. Hubieran podido ser una rica fuente de alimento. Sus congéneres también habían sucumbido, mas no por la enfermedad, sino por la crueldad y el instinto asesino de aquellos invasores. Cuando llegaron, los arroparon y los trataron como iguales. Sin ellos, aquellos seres simplemente no se hubieran adaptado y la selección natural habría actuado. Muchos años de convivencia y trabajo juntos para que un buen día, gracias a las supersticiones y a la ignorancia, los culparan de sus propias enfermedades y problemas. Tenía hambre, como todos los días, y como todos los días tendría que esperar hasta el oscurecer. El agua no era problema, las lluvias dejaban algunos charcos, y bajo la superficie era fresca. Por otro lado, la comida, si bien no era abundante, aquellos extraños solían desperdiciarla, y afortunadamente se alimentaban de las mismas viandas. Lo menos fácil era conseguirla sin ser detectados. Bajo el pavimento no cabía la distinción entre el día y la noche. El tiempo no existía. Desde que recordaba, habitaba ese lugar. Borrosos recuerdos, o a veces el rastro de algún sueño, invocaban la figura de una hembra que lo cuidaba. Entonces, algo muy dentro de él lo oprimía y no sabía cómo describir aquel profundo sentimiento. Cuando esto pasaba, se arrinconaba en su montón de papel y se agazapaba hasta quedar dormido. El hambre lo despertó, se desperezó y se dirigió hacia la alcantarilla, debajo de su banca. Aunque había luz, ya sabía distinguir la diferencia entre la natural y la artificial. Asomó la nariz, olfateó el aire y encontró solo unas pequeñas moléculas de aquel extraño aroma. Hacía ya un buen rato que nadie pasaba por ahí. Se atrevió a sacar la cabeza y el sonido de las hojas, arrastradas por el viento, lo asustó. Se sumergió nuevamente en la oscuridad, dejando la nariz en alto, y esperó. Poco a poco fue saliendo de su escondite, y aunque en los depósitos de basura de aquella plaza habría seguramente alguna comida, prefería rondar los callejones. Caminaba rodeando los faros, procurando la oscuridad. Avanzaba siempre junto a los muros, atento, muy atento hacia su lado expuesto y a los sonidos repentinos. Había viento y los ruidos lo hacían detenerse a cada momento. Cuando al fin llegó a la boca del oscuro callejón, corrió al interior. El lugar era la parte lateral de una especie de centro de alimentación. Extraños contenedores flexibles servían como botadero de desperdicios. Era increíble la cantidad de alimentos en buen estado que desechaban. Como siempre, bastaría con rasgar aquellas bolsas, oler y seleccionar los productos comestibles. Después, con pocos recorridos, abastecer el refugio previsoramente por algunos días. En la cuarta vuelta, con un poco más de confianza, pero sin escatimar cautela, se detuvo en el umbral del callejón. Dos agitados haces de luz se cruzaban de pared a pared, examinando cada rendija. Después de un momento, ambos se dirigieron a los contenedores rasgados.
Las vibraciones que emitían, por lo que parecían ser sus bocas, se escuchaban claramente alteradas. No quiso moverse. Había la suficiente distancia como para no ser alcanzado. Sin embargo, no era el exceso de confianza lo que lo mantenía congelado, sino el temor de llamar la atención y ser descubierto. De pronto, una de las linternas lo descubrió. La luz fue a dar directamente a sus ojos, desatando algunas exclamaciones de sorpresa en aquellos extraños seres. Estaba cegado por la luz, lo que le impidía distinguirlos, y fue hasta que escuchó los rápidos pasos acercándose cuando reaccionó. Su instinto lo hizo correr en dirección a su madriguera, pero un leve asomo de astucia lo empujó a pasarse de largo. No debía comprometer su hogar. Aquellos enormes seres salieron en su persecución. Las pesadas zancadas lo estimulaban a acelerar. No obstante, conocía la lentitud y torpeza de su desplazamiento en comparación con los de su especie. Cuando estuvo a una distancia segura y escuchó más espaciados los pasos que lo perseguían, se detuvo a tomar un respiro. Los dos seres se detuvieron también. Blandieron amenazantes unas varas que llevaban y lanzaron sus extrañas vibraciones. Los vio agacharse y levantarse, para después agitar los brazos. De pronto, un par de objetos pesados pasaron a un par de metros de distancia. Le estaban arrojando trozos de concreto. Caminó en reversa hasta alcanzar una nueva barrera imaginaria de seguridad. Los extraños reanudaron la marcha caminando. Él se concretó a mirarlos. Luego, como si estuvieran conectados, empezaron a correr al mismo tiempo. El cachorro se giró y continuó la huida. Se estaba alejando de su territorio, por lo que decidió dar la vuelta en la siguiente esquina y rodear la manzana. Cuando llegó al cruce, les llevaba una ventaja cómoda. Sin embargo, sus cazadores detectaron la disminución de velocidad cuando iba a doblar en la esquina, y entonces aceleraron. Lo vieron desaparecer y redoblaron esfuerzos en un último intento por atraparlo. El pequeño se internó en la oscura calle y aumentó la carrera para tratar de perderlos definitivamente, pero cuando iba justo a la mitad, por la esquina opuesta, apareció otro par de extraños. Ya no hubo tiempo para ser discreto. Trató de detenerse y resbaló, atrayendo inmediatamente la atención de los nuevos concursantes. Se incorporó y retrocedió a toda prisa. Sus nuevos perseguidores, que no estaban agotados, tardaron una fracción de segundo en ir tras la presa. El cachorro, aterrorizado, volvió por donde venía. El exceso de confianza lo había traicionado. Las zancadas de sus cazadores se escuchaban cada vez más próximas y el aire empezaba a faltarle, hasta que se acercó a la esquina por donde había entrado. Recordó a la primera pareja. Ya era demasiado tarde. Rápidamente pensó en cruzar deprisa hasta el otro extremo, pero un golpe de fortuna lo favoreció. Una fracción de segundo, después de atravesar la intersección, escuchó la fusión de sonidos, provocada por el fuerte choque, los golpes de los 4 sujetos al colisionar y luego caer, los objetos que salieron disparados de sus manos y las vibraciones de lamentos y maldiciones que emitían. Minutos más tarde, y ante la certeza de no haber sido perseguido ni observado por nadie, se internó en su refugio. Afortunadamente, pasarían días antes de volver a salir. Cuando se acabaron sus raciones frescas y el hambre empezaba a provocarlo, volvió a vigilar desde debajo de la banca. Asomó la nariz, pero esta vez el desagradable olor de aquellas bestias rondaba cercano. Sabía que cuando esto sucedía, lo mejor era mantenerse quieto y oculto. Regresó resignado a su nido de papel seco. No tenía noción del tiempo. Su régimen era totalmente fisiológico, así que sus actividades eran guiadas básicamente por su metabolismo y por sus instintos. Sabía que podía soportar más tiempo sin comer, así que optó por no gastar energías. En sus sueños, la hembra mayor lo abrigaba con su cuerpo. La paz y seguridad que le brindaba era la mejor sensación que recordaba. Tal vez por ello, cada vez que lograba integrarla a sus espejismos oníricos, despertaba con la amargura del abandono. Su instinto lo hacía volver a la realidad. Debía sobrevivir. Permaneció un tiempo indefinido mirando a la nada, como esperando. De aquel oscuro laberinto de túneles no surgía nada. Aquel lejano fantasma que lo arrullaba en sueños jamás aparecía. Suspiró profundo y se volvió a dormir. El hambre no lo perdonaba. Sus costillas se asomaban, y esta vez ligeros calambres abdominales avisaban de la urgencia de encontrar alimento. Se dirigió sigiloso a la entrada secreta. Levantó la nariz y el fuerte aroma de los extraños lo alertó. Atrevió a sacar un poco la cabeza, justo para poder observar un poco, y descubrió la parte posterior de un par de largas pantorrillas. Un ser estaba sentado sobre su banca. Tan silencioso como había llegado, se retiró. Debía recurrir a otros medios.
Se echó en su bulto de papeles y examinó las alternativas. Hacia ambos lados del túnel se extendían sendos laberintos. Desde su escondite, hasta unos 200 metros en cada dirección, había tramos regularmente iluminados por las alcantarillas exteriores. Más allá de esa distancia, era la oscuridad total. Jamás se había aventurado afuera de esas fronteras, y ya era el momento. Olfateó el aire y se decidió por su lado izquierdo. Muy pronto llegó a la zona oscura. Intentó mirar más allá, pero todo era negro. Alzó la nariz y nada le indicó que fuera diferente. Caminó cauteloso, siempre pegado al muro. Solo escuchaba el ruido que hacía el agua al correr por el angosto canal, igual que en su nido. De vez en cuando se detenía y miraba hacia atrás, titubeaba, pero la amenaza del calambre le daba el valor para continuar. Pronto sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y el familiar sonido del agua corriente lo reconfortaba. Contrario a lo que sucedía con el tiempo, la noción de la distancia estaba bien arraigada en su instinto. Ya no había temor, sus pasos eran firmes y constantes. En ocasiones aminoraba su andar por escuchar algún ruido en la superficie, pero el grueso terreno le brindaba seguridad. Había caminado una considerable distancia y ya empezaba a dudar de su elección. Detuvo un momento su marcha, aguzó nariz y oídos, luego avanzó tratando de ser silencioso. Había un leve cambio en el sonido del agua. Reanudó su andar y pronto descubrió a lo lejos el contorno de una curva. Había un poco de claridad. Se animó y aceleró el paso. Después descubrió que el canal del agua hacía una breve caída, lo que cambiaba su eco. Ya había más claridad. Justo en el borde donde desembocaba el hilo de agua se encontraba la gran boca circular que marcaba el final del túnel y de la sensación de seguridad. Precavidamente se detuvo a una distancia segura. Trataba de escuchar, pero solamente sobresalía el arrullo del agua. Se sentó a descansar, guardaría fuerzas para el caso de ser necesario. No dejaba de mirar la gran circunferencia. La curiosidad y el temor no le permitían mirar hacia otro lado. Un leve calambre lo sentenció. Solo había una ruta, hacia adelante. Se incorporó y avanzó decidido. El umbral del túnel le permitió una mayor perspectiva. No había fuentes de luz, sin embargo, había claridad. Como siempre, primero asomó la nariz, después aguzó los oídos, por último expuso los ojos. Pronto descubrió el origen de la iluminación. Estaba en un amplio espacio subterráneo y en los bordes superiores la luz natural ingresaba por amplios rectángulos. El aroma era casi como en el exterior, ya que aquellos huecos permitían la circulación del aire. En el sitio se encontraban, en un aparente orden, algunos objetos que le resultaban familiares. Se trataba de unas masas uniformes como las que en ocasiones se encontraba en la superficie, y al igual que aquellas, estaban cubiertas por una gruesa capa de polvo. Ya sabía que no debía olfatearlas, porque le provocaban estornudos. Salió del túnel y avanzó cauteloso. La caída del agua hacía eco en las lejanas paredes, siendo este su único acompañante. Se aproximó a la primera línea de aquellos cuerpos. Sabía, por experiencia, que las circunferencias blandas que soportaban estas cosas definitivamente no eran comestibles. Con mucho cuidado, buscando siempre la protección tras los objetos y columnas, cruzó aquel extendido lugar. En el extremo opuesto se encontró con dos enormes aberturas. Una conducía a una enorme rampa que se dirigía hacia arriba, mientras que la otra seguía en el mismo plano, hasta una salida. Ambas eran los principales orígenes de la iluminación. Continuó inspeccionando. No percibía ninguna molécula del olor de los seres extraños, pero ni así se atrevía a liberar la confianza. Pronto, el hambre le recordó su apuro. No se expondría a salir mientras dominara la luz natural, así que buscó un escondrijo y se acurrucó. La debilidad pronto lo indujo al sueño. Cuando despertó, la oscuridad se había adueñado de todo. Tenía mucha sed y cruzó en sentido contrario hasta el desagüe. La sació y se dispuso a explorar hacia el exterior. El hambre, así como la ausencia de ruido y de luz, lo estimularon a salir. No percibía olores riesgosos. Cuando salió totalmente del edificio, logró distinguir, a lo lejos, algunas luces artificiales. Inmediatamente supo qué rumbo tomar. Sabía que los extraños seres generalmente rondaban por las zonas iluminadas y que lo más probable es que hubiera algún depósito de desperdicios. Vio en el camino algunas bancas, como la que cubría la entrada de su escondrijo, y por inercia las inspeccionó esperanzado. Era un territorio con muchos árboles,
lo cual le proporcionaba cierta seguridad al desplazarse. Llegó al borde de la zona oscura y se ocultó detrás de un grueso árbol. La luz artificial iluminaba la calle y los edificios. No detectaba movimientos, pero sí un leve aroma a extraño, lo suficientemente ligero como para atreverse a salir y merodear. Eligió iniciar por el lado más oscuro. Caminó varias calles sin dejar de cuidar sus espaldas. Ya se estaba volviendo una urgencia encontrar alimento. Sus riñones se lo indicaban. Por una fracción de segundo, su nariz le brindó una esperanza. Detuvo su andanza y se concentró, tratando de detectar nuevamente el olor. Avanzó unos pasos y lo percibió de nuevo. Dobló una esquina y justamente en medio de la acera, un pequeño trozo de carne le coqueteó. Sin preámbulos, se lanzó sobre él y lo engulló rápidamente. No supo por qué. Aquello le recordó el sueño de su amada hembra mayor. Se repuso y miró hacia todos lados. El olor de la carne era más intenso. Recuperando un poco de cautela, avanzó de nuevo sobre la banqueta y varios pasos después se encontró otro trozo de aquel manjar, nuevamente justo en medio del camino. Otra vez lo atacó sin miramientos. La fortuna estaba de su lado. Si continuaba así, encontraría suficientes provisiones para llevar a casa. Otro bocadillo, luego otro y otro. Todos fueron devorados, tal como iban siendo encontrados. Primero compensaría su debilidad, después procuraría sus reservas. Sí que se sentía afortunado. Estaba encontrando deliciosa comida cruzándose por su camino, literalmente. La entrada a un callejón lo detuvo. Se asomó con cuidado y olfateó. No estaba oscuro, había una suave luz al fondo. El rastro de trozos de carne continuaba hacia el interior. Los vio tentadores y continuó su cena, pero esta vez de forma precavida. Antes de alcanzar el último bocado, sus ojos casi se salen de los cuencos. Una enorme tajada de carne yacía directamente en su trayectoria, justo bajo la tenue luz artificial. Su boca salivó, había conseguido alimento para unos cuantos días. Comió despacio los últimos fragmentos, sin perder de vista el premio mayor. Ya se imaginaba en su madriguera, descansando y seguro. Tenía sed. Miró el entorno y se aproximó a la inerte presa. De repente, un par de pasos antes de poder tocarla, emanado de la nada, una poderosa tenaza se ciñó de uno de sus tobillos, produciéndole un agudo dolor y arrancándole un desgarrador aullido. El metal había desgarrado su piel, dejando al descubierto los músculos y tendones, a tan solo milímetros del hueso. No se había fracturado, había olvidado por completo su manjar. De pronto, escuchó un sonido en el muro del costado. Trató de correr, pero la corriente de intenso dolor le hizo caer. La pinza que lo detenía estaba atada a un cable que le impedía alejarse. Una puerta se abrió y la atravesaron dos altas figuras. Tuvieron que agacharse para pasar por ella. Llevaban unos palos y una vara larga, de cuyo extremo sobresalía un lazo de acero trenzado. El terror se apoderó de todos sus sentidos. Solo percibía el dolor y aquella peligrosa presencia. Otra vez intentó escapar y otra vez el dolor casi lo deja inconsciente. Los dos horribles seres se aproximaron. El que sujetaba la vara logró lazarlo por el cuello y el cachorro se revolvió asustado. «¡Al fin te atrapamos!». Las vibraciones inentendibles que escuchaba lo espantaban más. El lazo de ninguna manera le auguraba algo favorable. El segundo sujeto se acercó y sin aviso alguno le propinó un fuerte golpe en la herida. El aullido fue más violento. Por un momento pensó que perdería el conocimiento, lo cual le hubiera agradecido. El tipo de la vara lo empezó a alzar en vilo. El cable lo ahogaba y por eso no pudo emitir más que un leve gemido de dolor cuando estaba estirado entre el lazo y la trampa. Una andanada de bastonazos le escorió la piel a la altura de las costillas. Era cuestión de tiempo. Aquellos brutos lo acabarían. ¡Quietos, bestias! ¡Suéltenlo inmediatamente! El sujeto de la vara lo dejó caer sin miramientos. El lazo se aflojó automáticamente y el cachorro empezó a respirar, aunque con dificultad. No entendía el raro lenguaje de los extraños, ni siquiera se había percatado de la llegada del tercer individuo, pero agradeció en su interior que lo soltaran. «Solo nos deshacemos de esta plaga», se justificó el que apaleó al cachorro. «Ensucian y transmiten enfermedades. No tenemos que darle...». Una fuerte bofetada tiró al suelo al tipo de lazo antes de que terminara su reclamo. Soldado, no está comprobado que nos puedan transmitir sus enfermedades. Son solo supersticiones. Este es el primer aviso.
Si me entero de otra acción como esta, serán arrestados. Ya no se atrevieron a replicar. Entraron por la puerta que habían salido y no se molestaron en cerrarla. El cachorro lo miraba espantado, respiraba con mucha dificultad debido a los golpes recibidos en el pecho. Se arrodilló y lo examinó. Acarició su cabeza para tratar de calmarlo, pero se rehuía. Con sus poderosas manos abrió la trampa y lo liberó. Su primera intención fue salir corriendo, pero el fuerte dolor le impidió moverse. Esa última oleada lo dejó inconsciente. Aunque tenía los ojos cerrados, podía percibir la oscuridad. Estaba cómodo y seguro, arropado por la hembra mayor. Olía diferente, era un aroma suave y dulce. Además lo sostenía sobre ella. No era como en sus otros sueños, en el que ambos yacían. Ahora se sentía totalmente cubierto. Cuando abrió los ojos, se encontró con la mirada de aquel ser. Pronto se dio cuenta de que se encontraba acunado en sus grandes brazos. Su temor se desvaneció. Tan pronto descifró la tibia mirada de su salvador, quien no dejaba de acariciar su cabeza con ternura. No sabía cómo había llegado ahí. Su último recuerdo era la tunda que le habían propinado, así como la milagrosa aparición de su protector. ¿Ya despertaste, cachorro? Te llamaré Togo, como la mascota que tuve en mi país. Sus heridas habían sanado, mas no su desconfianza por otros seres, que no fuera su amada protectora. Con el tiempo, y apoyado por el instinto, Togo descubrió que se trataba de una hembra y dedujo que su nombre era Shainun. Los otros seres se dirigían a ella con respeto y a veces con temor. Al principio, se quitaba las ropas con que Shainun le vestía. Después valoró su gran utilidad y hasta las ridículas cosas que le hacía calzar. Todos los días, a la señal de la luz natural, Shainun se marchaba, no sin dejarle suficiente comida y agua. Togo pasaba el día en el interior del hogar, o cuando se aburría, salía al jardín por la pequeña puerta que su protectora le había construido. Afuera como adentro siempre había juguetes con los que se entretenía. Casi a diario le llevaba alguno nuevo, pero nada le alegraba tanto como lo hacía el sonido de la puerta al abrirse. Desde donde estuviera, salía corriendo a su encuentro. Ella lo alzaba y lo cargaba. Luego giraba sobre su propio eje o bien lo lanzaba hacia arriba para atraparlo de nuevo. Luego lo bajaba y la seguía al interior. La rutina estaba bien definida. Iban a la habitación, Shainun se desnudaba y luego desnudaba a Togo, para sumergirse ambos en el agua tibia de una tina de baño. Se enjabonaba y luego hacía lo mismo con el cachorro. Después se relajaban un rato, mientras el pequeño se divertía con juguetes especiales para el agua. Cuando salían, se colocaban sobre un círculo dibujado en el suelo, y entonces una corriente de aire, tan agradable como el agua, los secaba completamente. Esa parte era la que más le gustaba a Togo. Andaban los dos desnudos por la casa, ella preparando la cena y él fielmente a su lado. Ya había aprendido a darle su espacio. Después de varios pisotones y choques accidentales, lo comprendió. Después de la cena, Shainun lograba sacar música de las paredes. Se sentaba en un sillón, con Togo a su lado, y se ponía a jugar, con un objeto que le hacía mostrar sus dientes y colmillos. Él sabía que no estaba enojada, más bien se le veía feliz. En ocasiones, mostraba de cerca el objeto al cachorro, como esperando que comprendiera las imágenes que emitía. Luego mostraba los dientes y le acariciaba la cabeza condescendientemente. Dormían en la misma cama, a veces desnudos y otras veces usando ropa suave. Sus sueños, o recuerdos tal vez, se habían hecho realidad. Ahí estaba con la hembra mayor, arropado y protegido de todo mal. El tiempo pasó. Shainun tuvo que mandar a que agrandaran la puertita de Togo. También habían modificado el ritual de bienvenida. Ya no lo levantaba, ni mucho menos lo lanzaba al aire, aunque podía hacerlo sin mucha dificultad. Un día, después del baño, a Togo le sorprendió un poco que lo vistiera y no precisamente con ropas suaves para dormir. Ella también se vistió. Tenía el semblante serio, por lo que intuyó que estaba preocupada por algo. Shainun casi no tocó la cena y Togo se solidarizó al percibir su estado. Más tarde supo el motivo, cuando un par de extraños los visitaron. «Cónsul», uno de los machos hablaba a Shainun con formalidad. «Tenemos reportes de los otros continentes. Cada vez hay más contagiados». Tengo acceso a esos informes y ninguno está debidamente confirmado. «Es cuestión de tiempo». En cuanto tengamos tan solo un caso confirmado, procederemos con el protocolo. Shainun no estaba negociando. Togo se había mantenido a cierta distancia, siempre a la vista y atento a las reacciones de su protectora y las de sus invitados.
quienes constantemente lo miraban con temor. No entendía las palabras, pero podía percibir la preocupación de Shainon. Debemos prevenirnos, nuestra especie no soportará otra catástrofe, señaló el primer macho. ¿Y piensa que el exterminio es la solución? Serán ellos o nosotros, cónsul. No podemos atenernos a los caprichos de un político, interrumpió el segundo macho, haciendo alusión a ella. ¿Capricho, general? Shainon alzó la voz y frunció el entrecejo, expresiones que hicieron a Togo mostrar los dientes desde su lugar. Nada temían más aquellos seres que ser mordidos por aquella raza. Mida sus palabras, general Lintus. Sentenció. Luego, mirando a ambos, continuó. Elimine la idea del exterminio. Esa no es una opción. Sus ideas liberales pondrán fin a nuestra era, respondió Lintus visiblemente enfadado. Su torpeza será recordada por generaciones. Togo, al detectar el cambio de tono e interpretarlo como una amenaza, volvió a mostrar los dientes, se incorporó y empezó a avanzar lentamente, sin quitar la vista del general Lintus. Este se levantó de su lugar y se protegió a un lado de su compañero. Shainon, que por su parte siempre frustraba las insinuaciones protectoras de Togo, esta vez lo dejó hacer. Ambos machos dejaron rápidamente el hogar, sin decir más palabras. Pasaron algunos años. Togo ya era adulto, y el vínculo que los ataba se había reforzado. Ninguno de los dos imaginaba su vida sin el otro. Shainon lo había adiestrado en atender algunas de sus propias necesidades. Últimamente ponía más empeño en ello. A Togo eso le agradaba. Ya sabía hacer aún más cosas que las que lograba cuando había estado solo. Ella era muy paciente. Él la miraba esforzándose en comprender su lenguaje y tratando siempre de complacerla. Una tarde, cuando Shainon llegaba a casa, Togo inmediatamente percibió el dolor que ella sentía. Aunque tenía mucho de no hacerlo, lo cargó en sus brazos y lo apretó contra su pecho. Después, todo fue llanto. Nunca la había visto así. Esa noche no cenaron. La hembra se limitó a sentarse y mirar el vacío. Él permaneció fielmente a su lado, sintiendo la misma pena. El día siguiente, ambos salieron. Shainon condujo hasta un sitio lejano. Desde la distancia, Togo pudo distinguir una línea que más tarde, al estar cerca, descubriría que se trataba de un alto muro. Estaba muy seria. Togo sabía que debía dejarle espacio. Detuvo el vehículo y bajaron para aproximarse a una puerta metálica que permitía la entrada al interior. No entraron. Shainon se acercó y lo llamó. La altura del cerrojo superaba la cabeza de Togo, así que volvió al transporte por un banco. Lo colocó justo frente al cerrojo. Después lo abrió sencillamente. Solo había que bajar una palanca. Repitió la acción 4 o 5 veces y luego le pidió hacerlo, cosa que Togo logró al primer intento. Lo hizo practicar una veintena de veces, repitiendo en cada vez la palabra abre, hasta que estuvo satisfecha. En ninguna de las ocasiones que abrieron el cerrojo, abrieron la puerta. Eso fue todo. Volvieron al vehículo y se marcharon. Esa noche, frente a frente, Shainon le contó la historia. Me gustaría tanto que comprendieras mis palabras. De nada servirá que te diga que he hecho tanto cuanto estuve a mi alcance. Hoy se termina nuestra era. Cuando mi especie llegó aquí, convivimos amigablemente. Sin embargo, soberbiamente, jamás nos molestamos en aprender su comunicación. Siempre los juzgamos como una raza inferior. Aunque no sabíamos cuál sería el plan, por las aspiraciones políticas o militares, o bien por la ambición de riqueza, los habitantes de este planeta empezaron a estorbarnos. Otra vez, de nada serviría decirte que siempre me opuse a este régimen. Me siento tan culpable como en realidad son mis congéneres. Junto con nosotros vinieron enfermedades que no tardaron en diezmar su población y que también lograron la aniquilación de muchas otras especies. Ahora, mi supersticioso pueblo atribuye nuestros males, así como la reducción de nuestra esperanza de vida, a enfermedades que nos transmiten, aunque nunca se logró comprobar esa teoría. Las facciones radicales trataron de solucionarlo todo mediante el exterminio. Los demás, que éramos menos, nos opusimos y logramos que solo fueran puestos en cuarentena, pero al final, hoy, nosotros también nos estamos extinguiendo. Mañana a primera hora nos marchamos. No puedo quedarme y me prohibieron llevarte conmigo. Sé que sabrás valerte por ti mismo
como lo hacías cuando te encontré y eras tan solo un cachorro, pero esta vez no estarás solo. Te extrañaré, Togo. El humano no lograba comprender, pero percibía intensamente la tristeza de Shainon, ese extraño y diferente ser que gracias a su amor y protección logró ver como lo más hermoso de su mundo. El día siguiente salieron muy temprano en el vehículo. Para Togo era muy extraño, ignoraba qué sucedería, pero no le gustaba nada el alejamiento de Shainon. Pronto reconoció el terreno, se aproximaban a la misma reservación. Cuando llegaron, no se aproximó tanto como el día anterior. Se detuvieron a unos 200 metros de distancia. El banco permanecía en su lugar, frente al cerrojo. Abre. Fue la llana instrucción que le dio. Togo, inmediatamente, vio a lo lejos la puerta, pero no hizo movimiento alguno. Entonces, Shainon abrió automáticamente la puerta de su lado y repitió la orden. Abre, Togo. Abre el cerrojo. El humano no entendía, sin embargo, siempre se esmeraba en complacerla. De un salto bajó del vehículo y caminó hacia la reservación. Llegó al banco, subió y abrió el cerrojo. Esta vez, se escuchó el crujido del metal y la puerta empezó a deslizarse hacia un lado. Togo bajó del banco y miró hacia el vehículo. Shainon, a lo lejos, alzó la mano y la ondeó. Se despedía. Togo aún no comprendía. La vio subir a su transporte y arrancarlo en dirección opuesta. El temor y la ansiedad se apoderaron de él y corrió. Jamás la alcanzaría. Corrió hasta que el vehículo se perdió de vista. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Miró hacia la puerta de la reservación. Ya se había alejado medio kilómetro. Vio unas siluetas asomando cautelosamente por esta. En ese instante no le importaron. El aroma de Shainon, aún en sus ropas, le disparaba la ansiedad. Miró por mucho tiempo hacia el horizonte, esperando volver a verla. Las horas pasaron. Cada vez que miraba hacia el muro, descubría más siluetas. Algunas ya se habían aventurado hacia el exterior. Cuando el sol se ponía, mientras miraba esperanzado hacia el camino, detrás de las lejanas colinas, una enorme figura circular empezó a emerger. En pocos segundos se podía apreciar completa, suspendida en el aire. En cuestión de minutos, aquel disco se elevó, y cuando hubo alcanzado la altura necesaria, en su lugar quedó un gran hueco circular, que poco a poco volvió a cubrirse de nubes y bruma. A su lado ya había algunas decenas de humanos, todos contemplando aquella partida. De la reservación acudían varios cientos más, dispersándose por el camino. Su tristeza por el abandono le había impedido percatarse de aquello. Notó que sus congéneres se comunicaban entre ellos en un lenguaje, tal como lo hacía su amada Shainon. Pronto se pasaron la voz de quién era su libertador, y lo rodearon para darle muestras de agradecimiento. Togo los miraba curioso, sin embargo, no se movió de su lugar. Muchos años después, las generaciones contarían a sus hijos cómo Togo, el libertador, después de cumplir con sus deberes, volvía cada atardecer al lugar donde la vio por última vez. Lo que nunca supieron fue las preguntas que martirizaban su mente y su corazón cada vez que miraba hacia el horizonte. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no vuelves? Si te gustó este relato, puedes descargar el libro completo de Amazon, o bien puedes esperar a que siga subiendo mis historias. Esta vez quiero agradecer a mi esposa, mi hermosa Maruca, por ayudarme con los diálogos femeninos y la edición de este video. Yo soy Jorge Traven. Muchas gracias.